Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa la mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar finaliza diciendo que Jesús enseñaba en parábolas, a través de comparaciones, y utilizaba experiencia que la gente tenía en su vida cotidiana. No eran grandes teorías, no eran grandes abstracciones filosóficas, sino que eran cosas que la gente que lo escuchaba veía, experimentaba, vivía de manera cotidiana. Y eso habla de Jesús como de un gran maestro, porque es capaz de enseñar cosas muy profundas a través de cosas también muy sencillas. Por ejemplo, el día de hoy Jesús utiliza dos parábolas, dos comparaciones, para darnos a entender qué es el reino de Dios. Y eso resultaba seguramente muy contrastante, incluso para la gente que lo oía. Porque cuando escuchaba a Jesús y empezaba Jesús a decir acerca del reino de Dios, seguramente la gente en su imaginación pensaba en un palacio, en un rey, en una corte, en ministros, pensaba también seguramente en un territorio, en súbditos, en un ejército, porque al final de cuentas eso es un reino, como el que nosotros conocemos por la historia, como el que un día fue el reino de Israel, que estaba encabezado por David y Salomón. Sus grandes reyes se sentían orgullosos de aquellos tiempos. Fueron los tiempos también en que se construyó el gran templo de Jerusalén. Y sin embargo Jesús, cuando habla del reino de Dios, habla de estas dos parábolas, de un hombre que siembra la tierra y de una semilla de mostaza. Fíjense la paradoja tan tremenda. ¿Qué tiene que ver un hombre que siembra semilla en el campo? ¿Qué tiene que ver una semilla de mostaza con el reino de Dios? Pero repito, Jesús utilizaba estos ejemplos para que la gente entendiera a profundidad y para que nosotros, cristianos del siglo XXI, también entendamos de qué se trata el reino de Dios. ¿Qué reino Jesús vino a implementar,
a establecer aquí en la tierra. Y lo que el Señor hoy nos dice es que no se trata de un reino de castillos, de cortes, de territorios, de ejércitos. Se trata de un reinado que tiene que partir de la experiencia viva que hay en nuestros corazones. Y que nosotros somos constructores de este reino. Hoy el Evangelio nos habla de algo que es muy importante. El reino de Dios crece. El reino de Dios, Dios mismo es el que lo hace crecer. Y tiene inicios sencillos, imperceptibles, pero reales. Yo tuve la oportunidad, antes de venir aquí como párroco en Reynosa, de estar en una comunidad en donde había territorio rural. Y para ir a algunas de las comunidades teníamos que tomar brecha. Y recuerdo cuando empezaba en enero, estaban empezando a sembrar, veía los surcos en las parcelas, y en la siguiente semana pues se veía igual. A la otra semana ya empezaba a verse verdecito, y pasaba el tiempo y de repente ya estaba la espiga de sorgo. Y ya se veía el campo al cabo de unos cuantos meses de un color rojo. Y luego viene la cosecha. Y es impresionante eso, que aunque el ser humano pone de su parte, y eso lo tenía bien claro, y los agricultores pueden dar testimonio de eso, aunque los agricultores ponen de su parte y son los que trazan los surcos y son los que siembran la semilla y son los que buscan que haya humedad, los que cuidan que crezca bien y los que cosechan, el que hace crecer las plantas no son ellos, es Dios. ¿Qué puede hacer el ser humano para que crezcan esas plantas de sorgo o de maíz, que son las que se siembran en nuestras tierras? Dios es el que produce eso. Nosotros ponemos de nuestra parte, pero es Dios el que hace crecer. Y hoy Jesús nos dice, así es el reino. El reino que está en tu corazón, Dios es el que lo hace crecer. Hemos recibido en nuestro bautismo la semilla de la fe. Nuestros padres han hecho lo posible para educarnos en la fe que ellos a su vez recibieron. Se preocuparon por darnos una buena educación también cristiana. Buscaron la manera de que hubiera bases firmes en nuestra fe. Pero luego nos ha tocado a nosotros. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que el reino de Dios se haga presente en nuestra vida. Y ponemos también de nuestra parte, pues cumpliendo con nuestras obligaciones religiosas, viniendo a misa, escuchando con atención la palabra de Dios, tratando de vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda, cumpliendo los mandamientos, dándole a Dios el lugar que se merece en nuestro corazón, buscando el bien del prójimo, ponemos de nuestra parte, pero la vida de Dios en nosotros depende siempre de Dios. Es Dios el que la hace crecer. A veces nosotros nos desesperamos. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que dicen, es que me evangelicé, viví tal o cual retiro, ya pasó tanto tiempo y parece que no ha pasado nada, sigo igual, me siguen contando las mismas cosas, batallo en las mismas tentaciones, pareciera que tengo los mismos pecados, parece que no me sirvió de nada. Sin embargo, si somos justos con nosotros mismos y con Dios, si nosotros ponemos de nuestra parte, Dios hace lo suyo. Y aunque a veces parece que no, sin embargo, Dios obra en nuestros corazones y va transformando nuestra vida y va permitiendo que el reino de Dios rinda frutos en nosotros. Pero tenemos que tener paciencia. Nuestra generación se caracteriza porque queremos las cosas rápido. Qué bueno que ya existen los hornos de microondas,
Qué bueno que ya podemos pedir cosas por internet y que nos lleguen al otro día. Qué bueno que haya manera ahora de hacer las cosas más rápidamente por internet. Pero eso nos puede llevar a pensar que las cosas también de la fe tengan que hacerse de la noche a la mañana y que yo cambie de la noche a la mañana. Y no es así. Hay cosas en las que voy a batallar toda mi vida. Pero si yo pongo de mi parte, es Dios el que va a producir los frutos. ¿Qué tengo que hacer? Perseverar y tener paciencia. Perseverar y tener paciencia. El agricultor no sabe ni cómo, pero la tierra por sí misma va produciendo las espigas y los frutos. Y eso pasa también en nuestros corazones. Y la segunda parábola también es muy bonita, la semilla de mostaza. En la misa con niños, a las 9 de la mañana, el equipo, yo no sé de dónde consiguió, pero trajo semillas de mostaza. Y se las dio a cada niño en la palma de su mano. Para decir, efectivamente, la semilla de mostaza es algo insignificante. Nosotros conocemos las semillas de maíz, conocemos las semillas de sorgo, conocemos el hueso del aguacate y del mango, son grandes. La semilla de mostaza es chiquitita, chiquitita. Yo pensaba que eran amarillas, como la mostaza en nuestros botes de mostaza para los hot dogs y las hamburguesas. Son negras, pero son insignificantes. Y dice Jesús, así es el reino de Dios, chiquito. Pero cuando lo sembramos y crece, se convierte en un arbusto tan grande y con ramas tan grandes que los pájaros vienen y anidan en ellas. Cuando bautizo a bebitos, yo le digo a los papás y a los padrinos, la fe, la vida de Dios ha sido sembrada en el corazón de sus hijos, de sus ahijados, como una semilla. Les toca a ustedes cuidarla para que esa semilla crezca, se desarrolle. Ya llegado el tiempo, cuando sus hijos tengan la edad de poder tomar la vida por su propia cuenta, serán ellos los que con las bases que les dieron continúen su crecimiento. Y nosotros, como adultos, estamos también llamados a identificar eso. La semilla que fue sembrada en nuestro corazón, en nuestro bautismo, es chiquita. ¿Qué hago yo para cuidarla y hacerla crecer? Si yo una mata la guardo en un cuarto oscuro y nunca la riego, ¿qué va a pasar? Se seca, se muere. Igual en nuestro corazón. Si nosotros nos alejamos de Dios, si descuidamos nuestra vida religiosa, si no le damos a Dios el lugar que debe tener en nuestra vida, es como si esa semilla la guardáramos en un cuarto oscuro y nunca la regáramos. Muere. Por eso qué importante es que nosotros, desde la pequeñez de nuestra vida, porque no somos gente fuera de lo común, desde lo sencillo de nuestra vida, vayamos nosotros teniendo conciencia de la necesidad que tengo de poner de mi parte para que esa semilla crezca, para que mi fe produzca frutos, para que las aves puedan venir a anidar en mi sombra, para que pueda dar testimonio de que Dios actúa, obra en mí, y para que el reino de Dios sea instaurado. ¿Se fijan cómo el reino de Dios no es cuestión de palacios, de gobernantes, de cortes, de ejércitos? El reinado de Dios se da en nuestros corazones y se da a través de la sencillez que hemos escuchado hoy del Evangelio. Pedimos hoy pues al Señor que nos ayude a tomar conciencia de esto
y a encargarnos de lo que nos toca a nosotros. El trabajo es de Dios, Él lo va a hacer, pero a nosotros nos toca poner de nuestra parte. Y pedimos al Señor que nos dé entonces perseverancia para cuidar lo que Él nos ha encomendado. Y que el reino de Dios se vaya manifestando en nosotros y en todos nosotros juntos como familia. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.